Antes del séptimo día. Comentario de Alfredo Boxia Paz. El mito de la Edad de Oro. Al día siguiente de asumir, en un evento titulado El resurgir de un gigante, el presidente Santiago Peña sostuvo ante invitados extranjeros y empresarios locales que el Paraguay ya fue un país de grandeza. Fue el primer país en erradicar el analfabetismo en Latinoamérica. Repitió lo mismo hace unos días en un acto en honor al Día del Agente de Policía. Es entendible su intención de transmitir confianza a sectores privados y uniformados, pero es preciso señalar que se apoya en una falsedad histórica. En el Archivo Nacional no existe ninguna prueba de que durante el gobierno de Carlos Antonio López, el presidente que más invirtió en educación primaria, el analfabetismo hubiera llegado a cero. Lo cual no tiene nada de raro, pues en el siglo XIX ningún país llevaba estadísticas confiables sobre la escolaridad. Los censos de población eran infrecuentes y arrojaban cifras inconsistentes o contradictorias. Los investigadores se ven obligados a recurrir a una diversidad de fuentes indirectas y dispersas en variopintos acervos. Estas van desde testimonios de viajeros, militares o diplomáticos, periódicos de época e informes de docentes o autoridades, hasta testamentos, escrituras, exámenes catequísticos, hojas de alistamiento del ejército y registros penales y matrimoniales. En base a esos datos, podría sostenerse con cierta prudencia que si bien Carlos Antonio López produjo una expansión considerable de la educación de primeras letras, y que probablemente la cobertura escolar era comparativamente mejor que otros países de la región, hablar de erradicación del analfabetismo suena a franca exageración. Veamos, la alfabetización en la España decimonónica estaba muy por debajo de la media europea. Al comenzar el siglo, un 94% de los españoles era analfabeto, y no fue hasta 1900 cuando se consiguió reducir al 50%. Si en 1850 3 de cada 4 habitantes no sabían leer, parece poco serio sostener que en una lejana, selvática y mediterránea colonia americana, el analfabetismo haya sido suprimido, más aún si ese país tuviera la particularidad de ser bilingüe. Muchos autores afirman que en ese tiempo cerca del 90% de los paraguayos hablaban solamente guaraní. Como en el siglo XIX no había alfabetización en guaraní, puede suponerse que por más esfuerzo educativo que pusieran los maestros de la época de Don Carlos, el analfabetismo cero sería imposible. Fíjese que puse maestros en masculino. Primero porque en el siglo XIX las niñas paraguayas no iban a la escuela, excepto las pocas hijas de familias adineradas de Asunción, a las que se les autorizaba a tomar clase particular, lo cual nos lleva a la conclusión que casi la mitad de la población llegaba a la edad adulta sin saber leer. Y segundo porque también hay que preguntarse dónde se formarían los educadores de tan formidable como ficticio programa de erradicación del analfabetismo. Se sabe que López creó en 1855 una escuela normal, pero la misma se cerró antes de que pudiera egresar la primera promoción. En su mensaje presidencial de 1857, el presidente López informaba que 16.755 niños concurrían a 408 escuelas. Auspicioso, pero sin dudas insuficiente. Ni siquiera hablo de la población mayoritaria e invisible, la indígena, ni alfabetizada ni contabilizada en los censos. Se da cuenta que es ilusorio sostener que tuvimos un pasado glorioso en el que no existían analfabetos. Pero, ya lo decía Helio Vera, el pasado paraguayo no existe como historia, sino como leyenda. Por eso no tenemos historiadores sino trovadores, emocionados cantores de epopeyas. Hay una tendencia irrefutable a fabular la historia.
Desde Juan Oleari, nuestro nacionalismo se nutrió de evocaciones a una resplandeciente edad de oro que sería regenerada en el presente por el político de turno. Me parece bien que se busque aliento psicológico para reforzar la identidad colectiva, pero no tiene mucho sentido apelar a la distorsión de la verdad histórica sin ninguna evidencia científica.